SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de miércoles vamos a hablar de la prioridad nacional, ese término, esa expresión escrita sobre el papel, firmada en el caso de Extremadura, en el caso de una enmienda a lo que pretende que Vox se vote hoy en el Congreso, una enmienda del Partido Popular, una frase escrita, una expresión escrita también por el Partido Popular, aunque después intenta matizarlo el PP, intenta matizarlo su líder Alberto Núñez Feijóo hablando de arraigo. Vamos a hablar de todo eso y sobre todo porque a las 9 hay sesión de control en el Gobierno y es más que probable que esta sea una de las cuestiones que salga en el cara a cara que van a mantener el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Analistas de esta mañana, Lourdes Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. José María Lasalle, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Antón Losada, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Enseguida vamos con todo ello, pero si recuerdan, ayer tuvimos en esta misma hora una impactante entrevista con Daniel, alguien que había sufrido abusos por parte de un cura. En una mañana estaba escuchando la radio y escuchó como otra persona de Canarias, Ciro Molina, denunciaba el abuso por parte de un cura, su denuncia, su conversación con el entonces obispo, que llegó a decir aquello, y recordarán los oyentes, de que es que a veces los chavales de 13 y de 14 años van provocando. Y claro, cuando oyó todo eso, él pensó que el cura que había abusado de él era el mismo del que había hablado, del que estaba hablando en la radio, ese primer testimonio, Ciro. Y ayer pudimos hablar con él. Bueno, pues resulta que se está produciendo, a raíz de estas dos conversaciones, un goteo de casos vinculados a ese sacerdote, a un único sacerdote, todos los casos en Canarias, pero no todos en la misma isla del archipiélago. El mismo cura que durante años abusó, que sepamos por ahora, o que tengamos nosotros testimonio por ahora, de 3 niños sin que a él le pasara nada, a pesar de las denuncias. Canarias, Javi Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Decía que es un goteo porque vamos relatando casos y las víctimas, al escucharlo, cuentan su propia historia, que además sigue un patrón muy similar. En este caso, los hechos ocurrieron también en La Gomera, como en el caso de Daniel, con el que hablábamos ayer, a quien escuchábamos, y con el mismo patrón y el mismo sacerdote. Sí, en este caso Eduardo tenía 12 años cuando fue abusado en la sacristía de Vallehermoso, a finales de los 70 también, en la misma parroquia donde también fue víctima Daniel, que entonces tenía solo 9 años. Ambos describen, como dices, un patrón similar de abusos físicos y también psicológicos. En el caso mío fueron tocamientos, fueron besos que sinceramente genera mucho asco. O sea, a mí no me gusta ni siquiera hablar de eso, da mucho asco. O sea, un niño con 12 años, que este hombre te empiece a besoquear y a meterte mano por todas partes, es una cosa muy desagradable. Te preguntaba sobre tu pene, sobre no sé qué, si te masturbaba, hay más. Estoy seguro que en todas las iglesias donde él estuvo, lo hizo. Con este relato ya son 3 las víctimas que han señalado a este sacerdote, que no fue invitado a colgar los hábitos hasta 2014, décadas después de que empezaran a abusar de los niños con la protección de la iglesia tinerfeña, que únicamente le movió de parroquia una y otra vez. Este hombre, esta víctima, cuyos abusos relatamos hoy, Javi, acudió a la iglesia en 2023 para denunciar estos hechos, como ocurrió en el caso de Daniel, y en las 2 ocasiones el obispado no hizo nada. Si vamos a explicar esto bien, ambos fueron a la Oficina para la Protección de Menores que abrió la iglesia en 2023 y esto es lo que ocurrió. Nos escucha, toma nota y después, pues nada más. O sea, la denuncia está puesta y no hemos sabido absolutamente nada más. Él dice que a este señor se retiró o lo retiraron de dar misa y estar en contacto con jóvenes y demás. No hemos sabido nada más. Se presentó la denuncia, no nos han dicho nada y no sabemos, al menos a mí no me han dicho nada más. El caso de Ciro Molina es distinto. Él sí denunció cuando sufrió los abusos a finales de los 90 y esa denuncia nunca prosperó.
Ahí es cuando movieron al cura de parroquia otra vez y posteriormente esa denuncia desapareció en un incendio en el obispado justamente en el año 2006. Pero para grabar la situación, Javi, es que recuerdo que tú ayer pusiste otro fragmento de esa conversación que Ciro mantuvo con el obispo cuando dijo eso que yo recordaba antes, de que hay algunos niños que provocan, de 13 y 14 años, cuando Ciro se lo cuenta al obispo, lo del cura que abusó de él, que él dice como que cuando ya salió del seminario como que ya apuntaba maneras. Sí, esto es, digamos que era vox populi. Allí el obispo se pone un poco de perfil, sí, y lo que viene a decir habla del método, ¿no? Sí. Es decir, el método que en ese momento se hacía era mover al cura de parroquia una y otra vez, y además digamos que se justifica diciendo que esto no solo lo hacían en la iglesia, que esto también lo hacían los profesores, lo hacían los maestros, y era la manera en la que tenían, en fin, de proteger, o eso entendían ellos a los niños, cuando en realidad lo que estaban haciendo era exactamente lo contrario, ¿no? Javi, gracias. Un saludo. Ayer cuando hablábamos con Daniel, que era alguien que había sufrido estos abusos en los años 70, es decir, hace décadas, él mismo hablaba de la dificultad para verbalizarlo en su momento, incluso de la dificultad de verbalizarlo ya siendo una persona mayor, una persona madura. Y ayer él de alguna manera decía que a lo mejor ha acabado ya el momento de silenciarlo. Es verdad que muchos lo archivan, hay una especie como de amnesia que lo archivan en su cabeza por el impacto y por el shock, y hay otros que no denuncian pues porque es algo que siempre ha estado estigmatizado, porque ha sido la Iglesia. Y ayer nos decía Daniel, quizás el momento ya de dejar de silenciar este tipo de comportamientos dentro de la Iglesia. Este tipo de comportamientos dentro de la Iglesia, Antón, que tuvieron como respuesta de la Iglesia siempre el mismo patrón. Es decir, sí, sabemos que este cura abusa, lo que vamos a hacer es sacarlo de esta parroquia y vamos a llevarlo a otra parroquia donde ejerce el mismo tipo de abusos sobre los chavales, porque recordemos que de los 3 casos que estamos hablando, 2 sucedieron en La Gomera y 1 sucedió en Tenerife, creo recordar que era. Bueno, otro ejemplo más de que la pauta era el encubrimiento y no la ayuda y el apoyo a las víctimas. La pauta era encubrir, tapar, trasladar, proteger al agresor, proteger al violador, proteger al abusador y dejar a la intemperie a la víctima con su sufrimiento y sin ningún tipo de apoyo ni ningún tipo de ayuda emocional y por supuesto económica. Mientras escuchaba este testimonio me venían a la cabeza las palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal, te acordarás, Ángeles, hace un par de semanas, sí, explicando la ratería con la que la Iglesia está tratando el asunto de las indemnizaciones económicas y preguntándose en voz alta que qué pasaría si tuviéramos que reclamarle dinero a alguna de esas víctimas, ¿no? Y resulta especialmente hirientes esas palabras escuchando estos testimonios, ¿no? La Iglesia Católica Española sigue yendo a rastras en este asunto, sigue haciendo lo mínimo imprescindible, lo que no le queda más remedio que hacer si no quiere ser expuesta a un bochorno y a una crítica y a una condena pública, pero no da ni un paso más de los que no le queda más remedio que dar. Y no es esta la manera de afrontar un escándalo de estas proporciones que ha provocado tanto sufrimiento y tanto daño, y sigue provocando tanto sufrimiento y tanto daño a tanta gente. La actitud de la Iglesia Católica en España nos revela algo que es incompatible con afrontar con empatía y con espíritu cristiano esta crisis, ¿no? Que es que la Iglesia Católica Española piensa primero en ella misma, en la jerarquía, en las consecuencias para la jerarquía, en proteger a la jerarquía y proteger a la institución, que en las víctimas. Y aquí lo único importante son las víctimas. Y luego es que hay otra cosa, Lourdes, que en la vida civil el encubrimiento es un delito. Delinque quien comete el delito y quien lo encubre también es un delito. Y se pone el foco siempre en el abusador, evidentemente que hay que poner el foco sobre él, pero los que encubren son exactamente igual de responsables. Es que la ley de Dios no está por encima de la ley de los hombres y de las mujeres. A mí me parece que hay que hacer especial hincapié en el silencio, porque hay un paradigma que unifica la comisión de los delitos vinculados a la sexualidad, y es lo vergonzante, lo decías tú antes. Las mujeres que son violadas no lo cuentan porque hay una parte, lógicamente, de vulneración de la intimidad tan profunda, tan dolorosa. Es que no solo que dé asco, es algo más que dar asco. Te puede condicionar todo tu modo de conducirte en la vida, la afectividad de tus relaciones, eso que es tan capital
para cualquier ser humano. Y aquí ocurre lo mismo. Tú escuchas los testimonios de las víctimas que con una valentía, a mi modo de ver, encomiable, han dado la cara para que esto no siga repitiéndose. Hay ese aspecto vergonzante, cuando la vergüenza debería estar colocada evidentemente en otro sitio. Y a los demás que nos compete que el silencio no es inocuo. No hace falta actuar para contribuir a la acción del agresor. El silencio encubre y favorece siempre a los agresores. La Iglesia tiene un problema que no es puntual, es estructural. Son demasiados casos permeando la geografía mundial, permeando parroquias en todo el mundo, con un patrón que siempre, o en un altísimo tanto por ciento de los casos, vulnera a menores en situación, además de debilidad. Yo no recuerdo ya bien los mandamientos, pero debería haber uno que fuera: no abusarás de los más débiles, y sobre todo si estos son menores. Y entonces efectivamente coincido con Antón, es que la Iglesia va a rastras, que tiene un problema muy profundo, que sigue siendo muy profundo, con una selección de personal, por decirlo en estos términos, manifiestamente mejorable, y que la presunta fe nunca puede estar por encima del respeto a los derechos humanos. Y son niños. Es que lo que te pasa en la infancia, lo decía, creo que era Ana María Matute, no se supera nunca. Se acostumbra a convivir con ello en el mejor de los casos, pero no se supera nunca. Yo ayer le preguntaba a Daniel, en esa entrevista que pueden recuperar en el podcast, le preguntaba a Daniel si sin ese episodio de los abusos él sería otra persona. Y él decía evidentemente que sería otra persona. Lasalle. Sí, yo creo que el gran problema que está proyectando la Iglesia Católica es que no es capaz de reconciliarse con su pasado. Es decir, constata claramente que hay un patrón cultural muy asociado a un momento histórico que se retrotrae a los años de la dictadura, y donde este tipo de vivencias estaban casi socializadas hasta cierto punto. Yo recuerdo en mi colegio, en el Colegio La Salle, entre los alumnos de la clase media de Santander, teníamos un cura al que llamábamos Danone, porque le gustaba lo más natural. Teníamos todos socializado culturalmente que había alguien que respondía a un patrón que proyectaba ese tipo de comportamiento, que nos tocaba, estaba muy encima, aparecía en las duchas cuando teníamos clase de gimnasia, etcétera, etcétera. Nadie lo ha denunciado. Es decir, estoy convencido de que alguno fue víctima probablemente de abusos. Individualmente. Pero es evidente que había un patrón social de comportamiento repetido y que nadie denunciaba porque se interiorizaba que formaba parte de la estructura de la convivencia de un colegio de más de 1000 alumnos. Pero eso es tremendo, ¿eh? Donde esa persona estaba circulando. Bien, claro, ese tipo de realidad que responde a otro patrón que también se da normalmente entre personas que llevan a cabo este tipo de prácticas, pero que juegan con la vergüenza social. Y en este caso concreto no estamos hablando de un colegio donde estudiaran niños en una situación de desigualdad y sin arraigo. No, es que éramos la clase media del Santander de toda la vida. Y esa realidad se estaba dando. Y estoy convencido, porque lo sé, que en otros colegios también se daban. En los agustinos, en los escolapios, en los salesianos, de donde íbamos. Siempre era el testimonio aislado y localizado de alguien concreto, al que todo el mundo señalaba de una manera irrisoria, ¿no? Como diciendo, menudo personaje. Pero claro, el problema son las víctimas, y a mí me consta que algunos fueron víctimas reales, y de hecho lo han denunciado, se han sometido a procesos, por ejemplo en el ámbito de los salesianos ha habido una actuación muy beligerante con este tipo de prácticas, pero en otros el silencio se ha convertido en un patrón de comportamiento, que ojo, no es solamente imputable a la Iglesia, sino también es imputable a la propia socialización de esas vivencias que, como digo, se dan a finales de la dictadura, comienzos de la transición, donde la Iglesia tiene un papel y un rol en la educación muy marcado, y donde este tipo de personajes también eran víctimas probablemente de patrones que a su vez habían soportado en los seminarios, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, esta es una realidad que la Iglesia debería afrontar
de una manera mucho más beligerante, porque lo decía Lourdes hace un momento, y también lo ha dicho Antón, ¿no? Es que las víctimas eran niños, y la Iglesia, donde tiene que estar, y de hecho ahora el Papa León XIV está reiterando ante el mundo esa exigencia, tiene que estar del lado de las víctimas frente a aquellos que abusan del poder, que abusan de la prevalencia, de la violencia, etcétera, y no podemos seguir permitiendo que esta situación se dé más tiempo. Me parece llamativo porque yo tengo amigos más o menos de la quinta de José María que refieren episodios parecidos. Hay un par o tres de generaciones de hombres de este país, de hombres, que tienen también como una especie, no sé, es como una mezcla de entre condescendencia, pero no porque lo compartan, sino por ese clima social que lo permitía, la asunción de como normal de lo que era la normalidad, y también de la vergüenza que no habláis de esas cosas. Y siempre me ha parecido muy llamativo, porque las mujeres que hemos sido víctimas a lo largo de la historia de comportamientos de vulneraciones de derechos humanos, de lo que significa el desgarro de tu intimidad y demás, creo que a veces incluso las mujeres que lo han padecido son capaces de hablar más en voz alta de ello que las generaciones de hombres que crecieron en ambientes donde había casos de estos. No digo que proliferaran de manera indiscriminada, pero existían, y que ahora, al paso de los años, empiezan a ser capaces de hablar de ello, ¿no? y de admitir que se asumía con una naturalidad que en ningún caso podía ser asumible. En este caso, como en la mayor parte de los casos que yo conozco o que conoce la gente de mi generación, es que se vivía en la propia clase. Es decir, era todo público. O sea, no había nada que se viviera secreta, escondidamente. No. Era una práctica que se extendía porque tocaba el cuello, enredaba en el pelo, lo que ahora nos puede parecer que es absolutamente inaceptable como padre que alguien pudiera estar dando ese tipo de situaciones. Pero asociado a eso estaba la violencia. Yo recuerdo a aquel profesor que era especialmente violento y que respondía a un patrón de desquiciamiento escénico donde organizaba realmente... Era una persona perturbada. Y que esos comportamientos públicos en la clase, tú decías, entraban las duchas, algunas víctimas de manera individual lo debían vivir de una manera... Claro, ese es el problema, que nosotros nos reíamos y generábamos como ya viene, ¿no? Habría un compañero de vuestro, Federico, como se llamara, que lo vivía, que es el caso que nos explicaba ayer Daniel, me llevaba a la sacristía, no sé qué... Claro. Ojo, y lo otro, Y lo otro, lo que pasa es que lo disculpamos porque hay una socialización. Sí, totalmente. Y porque estás proyectando como un hábito de comportamiento socializado donde la transparencia de lo que se estaba viviendo relajaba la tensión y lo reprensible que había en ese comportamiento inmoral, ¿no? Pero, en fin, esto es algo en lo que la Iglesia no puede seguir apoyándose para no tomar claramente cartas en el asunto, porque además se lo demandamos los propios católicos. Es decir, creo que esto forma parte de una exigencia que la Iglesia, especialmente en el siglo XXI, cuando está desempeñando un papel tan relevante a la hora de proyectar un orden moral en un mundo completamente nihilista, es más exigible que nunca. Dejadme que vaya a publicidad. Yo creo que la conclusión es algo que decía ahora Lourdes. Las generaciones, que hay unas cuantas generaciones, sobre todo de hombres en este país, que han convivido con esto y que les ha costado mucho y que les está costando mucho, y lo veo y lo sé porque cuando hablamos con uno de ellos hace un esfuerzo enorme. Ayer nos decía Daniel, estaba esperando tu llamada y me estaba casi poniendo enfermo de tener que revivir todo aquello, y además lo revivía con una proximidad, y estamos hablando de una agresión de los años 70, y decía, estaba el banco al fondo, me llevaba hasta el banco, ahí había una mesa, es decir, lo revivía como si fuera algo que le hubiera pasado hace 15 días o 3 semanas. Voy a hacer una pausa. A la vuelta vamos con otros asuntos, porque a partir de las 9 hay sesión de control y vamos a ver el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El Abierto. Ser podcast.
En el abierto, Lourdes Pérez, José María Lasalle y Antón Losada. Vamos a poner el contexto para lo que va a pasar ahora dentro de unos minutos en la sesión de control, porque esta expresión, la prioridad nacional, seguramente va a estar presente, y todo viene a cuenta de que el Partido Popular ha hecho suya esta idea de la prioridad nacional. Lo hemos ido explicando, que se trata de ese concepto que Vox introdujo en los pactos de Extremadura y que supone discriminar a las personas migrantes en el acceso a las ayudas y algunos servicios públicos. Bueno, ahora el PP traslada ese concepto a nivel nacional y lo incorpora en una enmienda que se debate hoy en el Congreso, es decir, que asume esa propuesta de Vox como propia, aunque intenta matizarla, intenta suavizarla. Pero en el documento está escrito prioridad nacional. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Claro, y esto pasa cuando tiene pendiente cerrar el pacto de gobierno en Aragón, en el que también Vox va a intentar incluir este concepto de españoles primero, y las elecciones en Andalucía. El PP va a tener que explicarse hoy en el Congreso, como decíamos, pero incluso dentro del partido hay cierto debate acerca de esa decisión de asumir la prioridad nacional. Sí, hay voces internas que asumen que las comunidades había que ceder ante la ultraderecha para conseguir el pacto, pero que no entienden la decisión de apropiarse del término en un texto presentado en el Congreso. El PP lleva la prioridad nacional a una enmienda de una iniciativa de Vox, aunque ayer Feijóo insistió en que ese concepto no significa, como dice la ultraderecha, que los españoles vayan primero. Dice lo que considera oportuno, está en su pleno derecho, como un partido democrático, a decir lo que se considera oportuno. Nosotros decimos lo que hemos pactado, y lo que hemos pactado está en el texto, y lo que está en el texto es que lo que se tiene que valorar es el arraigo, es decir, la vecindad, es decir, el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónoma en nuestro país, con independencia de la nacionalidad de las personas que están viviendo en nuestro país. Esto es lo que se ha firmado. En Génova reconocen que hubo una cesión a Vox al recoger esas dos palabras, prioridad nacional, pero defienden que la letra pequeña no discrimina por nacionalidad. Vox responde que ellos son quienes pueden definir el concepto porque fueron quienes lo exigieron. Pepa Millán es la portavoz parlamentaria. El Partido Popular no ha hablado de prioridad nacional hasta que no ha venido Vox a hablar de esto. Entonces ahora no van a definir ellos lo que es o no es. El plan de la ultraderecha, de hecho, es llevar esta prioridad nacional a todos los pactos autonómicos que tienen pendientes con el PP y a los futuros. Y el día que Vox llegue a un gobierno nacional, pues entonces cambiaremos todas las leyes que sean necesarias, todas, para garantizar verdaderamente aún más la prioridad de los españoles en el acceso a la asistencia que le debe prestar el Estado, que han levantado sus padres y sus abuelos, y que levantan ellos con muchísimo esfuerzo todos los días. Por lo pronto, Vox lo trasladará al Pacto de Aragón, que según fuentes de los dos partidos se dará a conocer en las próximas horas, antes del Día de Aragón, de San Jorge, que es mañana, lo que quería Azcón, y antes de que veamos a Rajoy declarando como testigo en la Audiencia Nacional, una imagen de la que Vox quiere distanciarse. El acuerdo, dicen esas fuentes, será similar al de Extremadura a nivel programático, aunque la ultraderecha cuenta con arrancar más concesiones al PP, porque en estas elecciones obtuvo mejores resultados que las extremeñas. Julia, gracias. A vosotros. Ayer empezó la sesión de investidura, el debate de investidura en Extremadura, precisamente, y María Guardiola, la candidata, evitó mencionar ese concepto de prioridad nacional, que fue la primera vez que lo vimos escrito en ese acuerdo entre PP y Vox en Extremadura. José Emiliano Barrena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No citó explícitamente el término, pero sí dijo que el acuerdo con Vox se cumplirá íntegramente, y también aquellos puntos que afectan a las personas migrantes. María Guardiola habla de cumplir al dedillo el pacto que dice va a dar estabilidad a Extremadura. Sí, con naturalidad y con serenidad. Así dice la candidata del Partido Popular, que asume el acuerdo con la extrema derecha, la cual cargaba contra el gobierno central a cuenta del proceso de regularización de migrantes, o pasaba por encima, como dices, de la polémica generada alrededor de ese concepto de prioridad nacional que recoge el pacto de gobierno. He alcanzado un acuerdo con Vox, y lo digo con naturalidad, y lo digo con la serenidad de quien sabe lo que hace y por qué lo hace. Extremadura necesita estabilidad. Necesita pasar del bloqueo al acuerdo, de la duda a la tarea, de la incertidumbre a la hoja de ruta. Y estabilidad es que haya presupuestos. Guardiola, que incidía en que lo firmado se va a llevar a cabo, y asegura que su gobierno nunca va a incumplir la ley. Sé que el acuerdo ha generado ruido, sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias, proclamas, y no voy a entrar en eso, ni es el momento, ni merece la pena. Lo que está firmado es lo que se va a llevar a cabo. Lean el acuerdo. Palabra por palabra, profundicen. Recordamos que Vox va a entrar en el nuevo Ejecutivo con dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. La ultraderecha extremeña, que se ha mostrado alineada con Guardiola pese al ruido nacional alrededor de la prioridad nacional. Guardiola, que repasaba medidas como las referidas al campo, con una flexibilización de las leyes en materia de actividad agraria, la continuidad de la central nuclear de Almaraz o el aumento del gasto sanitario. Eso dentro del hemiciclo. Fuera, más de un centenar de personas se concentraban contra el pacto de gobierno
gobierno que consideran es negativo para la comunidad. A partir de las 9:30 de la mañana, turno para los grupos parlamentarios y posterior votación de investidura, donde María Guardiola saldrá de nuevo como presidenta de la Junta de Extremadura. Gracias, José Emiliano. Adiós. Prioridad nacional, ese es el término, esa es la expresión. En menos de 3 minutos empieza la sesión de control al gobierno. Vamos a ver qué pasa ahí, vamos con el análisis. A punto de empezar la sesión de control al gobierno. En el Congreso de los Diputados escuchan de fondo ya el rumor del hemiciclo, con prácticamente toda la bancada del gobierno ya sentada, también el líder de la oposición, y con este fondo de la prioridad nacional de la que veníamos hablando, con esa matización que intenta hacer ahora el Partido Popular, hablando de arraigo, pero prioridad nacional está escrito en los documentos, primero en ese pacto que firmó en Extremadura con Vox, que va a permitir que hoy mismo seguramente sea investida nueva presidenta María Guardiola, y después en esa enmienda que ha presentado el Partido Popular al texto de Vox. Ya pide ya el silencio y que se sienten todos los diputados la presidenta Francina Armengol. Al gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Señor Sánchez, siento importunarle con cuestiones domésticas. Usted ha tenido un récord de incremento de impuestos y de deuda pública, pero España está a la cola de la Unión Europea en inversión en infraestructuras en términos del Producto Interior Bruto. Mire, ¿dónde están los 500.000 millones de euros que ha incrementado la deuda pública si las infraestructuras, autovías, AVE no funcionan? Muchas gracias, señoría. Bueno, pues lanza la pregunta por infraestructuras, por la inversión en infraestructuras. Es verdad que siempre se guarda el ataque para la réplica. Señora presidenta, usted recurrentemente pregunta si España funciona o no funciona con este gobierno. Se lo he dicho en muchas ocasiones, no me hace ni caso, le entra por un oído, le sale por el otro. Le voy a leer otras personas, otras entidades, instituciones que califican la buena marcha del país. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional recientemente dice, y cito textualmente, España tendrá menos deuda pública, tanto que le preocupa a usted, que la media mundial por primera vez en 16 años. Por primera vez en 16 años, señor Feijóo. El Financial Times, España es un modelo a seguir para resistir los shocks provenientes de la guerra en Irán. Dominique de Villepin, ex primer ministro francés, nada sospechoso de ser de izquierdas, España salva el honor de Europa cuando efectivamente se sitúa enfrente de la violación de del derecho internacional en Gaza. Pero espere, que le voy a dar una mejor. España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura. Esto lo dijo el señor Núñez Feijóo un año antes de que termine la legislatura. Señor Feijóo, lo hemos logrado. Tenemos 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Por tanto, señor Feijóo, con este gobierno España funciona. Lo que no acaba de funcionar es una oposición que lleva años confundiendo sus deseos con la realidad. Respuesta de manual del presidente del gobierno, que siempre responde con los éxitos y lo que se dice de este gobierno habitualmente desde fuera de España. Mire, señor Sánchez, la deuda pública con usted se ha incrementado en más de 500.000 millones de euros, un 42% más. Pero yo no le vengo a preguntar de eso, y por supuesto usted no me quiere contestar. Yo vengo a preguntarle en nombre de millones de españoles que suben al coche temerosos de tener un accidente por el estado de las autovías. Yo vengo a preguntarle en nombre del 1,5 millones de ciudadanos que cogen diariamente cercanías o rodalíes y ven las incidencias y las anulaciones de sus trenes. Vengo a preguntarle en nombre de los malagueños que llevan 3 meses sin AVE y no saben cuándo van a volver a reponerlo. De todos los que compramos un billete de AVE y no sabemos si vamos a salir y si vamos a llegar. Y sobre todo en nombre de la mayoría de los españoles que estamos preguntándonos qué ocurre con las víctimas de Adamuz a las que ustedes le han mentido constantemente. Señorías, el AVE era una marca España y este prestigio lo han dilapidado.
Señor Sánchez, ¿por qué ha disminuido un 30% los pasajeros de AVE con usted de presidente? ¿De verdad cree que no le debo una disculpa a nadie? ¿De verdad cree que los españoles merecemos que con nuestro dinero de seguridad se paguen las amigas del anterior ministro de Transportes? ¿O paguemos el sueldo del ministro actual que se dedica a insultar a todo el mundo en redes sociales porque usted se lo indica? Señor Sánchez, lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es usted implacable recaudando. Es insensible a los problemas de la gente. Está a años luz de ellos, por eso no puede salir a la calle. Y por eso usted va más veces a China que a Adamuz o a Paiporta. Hoy, la mayoría de los españoles ya sabe que usted gobierna contra ellos. Lo único que empata con su corrupción, señor Sánchez, es su incompetencia. Muchas gracias, señoría. Es sorprendente la intervención de Alberto Núñez Feijóo porque ni siquiera la pregunta iba por infraestructuras, hoy ha salido por las infraestructuras. Con menciones genéricas a la corrupción. Sí, pero sin entrar en ningún tema en concreto. Hablaba del AVE, de cercanías, que es verdad que hay problemas de Adamuz, pero no son unas cuestiones que estén ahora mismo encima de la mesa o en la agenda informativa. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente, por favor, silencio. Gracias, señora presidenta. ¿Y todo eso se lo escribe usted o se lo escriben? Le cuesta hasta leerlo, señoría. Si es que no tiene nada que ofrecer. Si tiene que leer algo, señor Feijóo, es el acuerdo entre el Partido Popular y el partido de la ultraderecha en Extremadura. Claro que sí. 3 cosas, señoría, ustedes ofrecen a Extremadura y a España. 1, tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando, claro que sí, el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación. En fin. 2, desindustrialización. ¿Qué es lo que está funcionando frente a los shocks energéticos que estamos sufriendo en Irán o también en Ucrania? Las energías renovables. ¿Y qué es lo que ellos proponen? Lo que proponen es un frenazo a las energías renovables, es decir, que se ponga en cuestión muchos proyectos industriales en Extremadura. Una auténtica irresponsabilidad. Y finalmente, señoría, desmantelamiento de lo público. Le diré una cosa. Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B. Pues una pausa y vamos con el análisis. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Lourdes Pérez, José María Lasalle y Antón Losada. La pregunta que tenía prevista el líder de la oposición para formularle al presidente del gobierno es: ¿cree que el gobierno hace que España funcione? Es verdad que habitualmente no hacen caso a las preguntas que ellos mismos han registrado, pero esta vez Alberto Núñez Feijóo ha hecho una pregunta digna de una sesión de control al gobierno, que se le tiene que preguntar por este tipo de personas. Pero claro, es verdad que lo ha hecho para intentar cambiar de tercio y para que no saliera a relucir el tema que el presidente del gobierno sí quería que sacara, que era la prioridad nacional. Esto ha estado claro, la estrategia hoy de Feijóo. Sí, yo que voy a aprovechar para hacer una crítica. Es muy desesperante desde hace bastante tiempo cómo se desarrollan las sesiones de control en el Congreso, tanto por cómo las plantea la oposición como por la respuesta singularmente del presidente del Gobierno. Cuando suben mucho el tono es de una crispación que tiene poco de constructivo, de aclaratorio de la situación del país y la verdad es que a mí al menos, viéndolas desde fuera, como ciudadana y como periodista, me suelen dejar mal sabor de boca últimamente. Pero lo de hoy ha sido un curioso ejercicio, sin que ninguno de los dos, digamos, haya dicho nada con que me perdonen deslumbrante, pero ha sido un ejercicio de esgrima parlamentaria, de táctica parlamentaria, porque Feijóo, que sabía cómo iba a rematar la intervención del presidente, el presidente hoy no iba a desaprovechar esos segundos que tiene de tiempo para sacar a colación el pacto extremeño. Entonces, como lo sabía, Alberto Núñez Feijóo ha intentado mandar el balón a la grada para obligarle a ir hasta allí al presidente a recoger lo que ya te obliga a desandar un poco el camino y a consumir tu tiempo, además situándolo en algo que efectivamente afecta a los ciudadanos, que son las infraestructuras. Venimos además de ayer de un acto en el que él mismo lo protagonizó la jornada del PP, que bueno, se fue a un sitio con una experiencia industrial a dar, a desgranar, digamos, el decálogo del PP en materia de infraestructuras. Y luego el presidente, lógicamente, le ha reprochado
algo sobrado como siempre. Aquello de usted lee las respuestas, no se las sabe qué va a aportar, pero es que él la suya la llevaba calculada de la última, la contrarréplica la llevaba calculada de la línea 1 a la última, porque ha sido todo desgranar el pacto extremeño, ¿no? Y lo de la prioridad nacional, que supongo que ahora entraremos con ella. Ahora vamos a entrar, no sé si Antón quieres decir algo de la sesión de hoy o entramos ya en la prioridad nacional. Bueno, a mí la verdad me ha resultado muy ilustrativa y muy edificante, ¿no? Y me ha parecido una sesión de control que es perfectamente homologable. Yo entiendo la frustración que puede provocar la vida parlamentaria a veces, pero yo no tengo un diagnóstico especialmente dramático ni terrible de lo que sucede en el Parlamento todos los días, ¿no? Y hoy efectivamente ha quedado muy clara la intención de Alberto Núñez Feijóo de hablar de lo que quería, de hablar de su libro, sí, para entendernos, y no hablar del libro de Pedro Sánchez, y la intención de Pedro Sánchez de hablar del libro de Feijóo y no hablar de su libro, lo cual es un poco sorprendente, ¿no? Porque, claro, vienes de una réplica en la que le dices a Alberto Núñez Feijóo que España funciona muy bien y que la prensa internacional está rendida y que la comunidad internacional está rendida, y cuando te dan la oportunidad de explayarte sobre lo bien que funciona todo, pues te dedicas a hablar de los pactos del PP con Vox. Yo creo que también me resulta muy revelador, ¿no? Cuando uno está tan seguro de la gestión de su gobierno, si te dan la oportunidad de explayarte sobre esa gestión, es un poco raro desaprovecharla, ¿no? Pero bueno, yo creo que indica muy bien dónde estamos, ¿no? Y cuál es en este momento la situación a días de que se vote en Andalucía, ¿no? Que es que la agenda pública, los temas de los que estamos hablando son los temas que le interesan al Partido Socialista y que le interesan a la campaña del Partido Socialista y también a Vox. Y el Partido Popular, que partía en estas elecciones con una clara ventaja, pues va a ir a una campaña donde Juan Moreno se va a pasar el día hablando de lo que no quiere hablar y explicando lo que no quiere explicar. Y eso, claro, siempre es una mala noticia para cualquier candidato, ¿no? Das allí. Bueno, yo creo que ha estado afortunadamente bien la sesión de control, porque nos ha recordado que a veces la polarización no es la narrativa que debe caracterizar el día a día de nuestra política, ¿no? Y efectivamente, un presidente del gobierno que se jacta con razón, de esa proyección internacional y de que España está siendo reconocida con una marca especial que le visibiliza como el oponente a lo que representa Trump. El líder de la oposición le recuerda ya, pero está muy bien que usted esté en la primera división global, pero el AVE no llega a Málaga después de 3 meses, ¿no? Y yo creo que es un dato relevante, y está bien que afortunadamente la política vaya por esa lógica mucho más pragmática y más pegada a las cosas, ¿no? Bueno, claro, el tema es el que está, y es un tema relevante porque implica una reflexión moral sobre el sentido de comunidad de nuestro país. Como diría Alfred Adler, ¿no? Es decir, esa experiencia de cómo nos sentimos comunidad. Y hablar de la prioridad nacional, yo que he leído el texto, que es susceptible de tanta discusión, plantea algo que resulta realmente llamativo porque nos tendría que llevar a una reflexión en profundidad. El texto de Vox dice: se desprende que la preferencia de los nacionales en el acceso a ayudas públicas no solo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política. Y dice: no se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa, sino de afirmar un criterio de justicia retributiva, insisto, retributiva, vinculada al deber primario de todo gobierno, que es atender antes a quienes sostienen y conforman la propia comunidad nacional. Habla de justicia retributiva. El concepto de justicia retributiva es un concepto que viene del derecho penal. Están confundiendo la justicia retributiva con la distributiva. Ya esto es un dato a tener en cuenta. Es decir, la justicia retributiva tiene que ver con la teoría penal y sostiene el castigo proporcional. O sea, lo están interpretando desde lo represivo y no desde el acceso a los servicios, a las oportunidades. Ya hay, por tanto, una precomprensión, ¿no?, del fenómeno. Y en segundo lugar, hay algo que a mí me parece realmente susceptible de indignación para cualquiera que tenga una mirada humanitaria y liberal sobre el derecho. Uno de los grandes filósofos del derecho de antes y después de la Segunda Guerra Mundial, un alemán que vivió en primeras carnes lo que fue el nazismo, Gustav Radrug, hablaba de que hay
hay un derecho inválido, que es aquel que es intolerablemente injusto. Es decir, y esto es intolerablemente injusto porque vulnera algo que está en la antropología jurídica de cualquier ordenamiento jurídico, valga la redundancia, que es el principio de igualdad. No solamente la igualdad ante la ley, sino la igualdad de oportunidades. Un sistema jurídico no puede ser justo si vulnera la igualdad. Y me da lo mismo el matiz, la concreción, la letra pequeña, que atendamos a la letra. La letra es la que acabo de referir. Y eso es intolerablemente injusto, como diría Radbruch. Es decir, atenta contra algo que es esencial en una comunidad política. Y es que no puedes decirle a alguien que va a entrar en un vagón de metro que está lleno, que espere a que entre el europeo racial, entre comillas, y que espere el que no lo es. Sí, pero eso es absolutamente deleznable, es intolerable y es realmente un motivo de no objeción política, sino de reprobación moral a una mirada de la política que no tiene encaje desde una mirada liberal, humanitaria, social. Antón, déjame un momento porque voy a hacer una cosa. Creo que le van a formular una pregunta al vicepresidente del Gobierno, a Carlos Cuerpo, alguien que en este mismo programa un día decía que nunca le interpelaban en las sesiones de control, y hoy le van a interpelar porque es vicepresidente. Dándole la enhorabuena. Es Esther Muñoz, usted escalar hasta la vicepresidencia del Gobierno. Aunque claro, viendo cómo han acabado las manos derechas del señor Sánchez, 2 en prisión y otra exiliada en Andalucía para perder por él, igual casi mejor le doy el pésame. Mire, usted estaba esta semana en un programa de radio y decía que se sentía usted completamente indignado por la corrupción, como cualquier ciudadano. Entonces yo le quiero preguntar, ¿a usted le indigna que un ministro de Transportes de este Gobierno esté en prisión? ¿A usted le indigna los amaños de contratos que están siendo investigados por la justicia de algunos ministerios de este Gobierno? ¿A usted le indigna que una empresaria haya acreditado ante el Tribunal Supremo que llevaba bolsas con dinero negro a Ferraz? ¿A usted le indigna que la mujer del presidente del Gobierno se haya aprovechado de ser la mujer del presidente del Gobierno para sus negocios? Señor Cuerpo, si a usted todo esto le indigna, como a cualquier ciudadano, ¿por qué aceptó ser usted vicepresidente de toda esta corrupción? Muchas gracias. Vamos a ver cuál es la respuesta. Insistimos, prácticamente nunca le formulaban preguntas cuando era ministro de Economía. Hoy se enfrenta a la pregunta de Esther Muñoz. Muchas gracias, señora Muñoz. Señor vicepresidente, primero. Sí, gracias, señora presidenta. Señora Muñoz, gracias por su cálida bienvenida. Tengo que reconocerle que quiero aprovechar esta primera interacción que tenemos para hacer una reflexión quizá un poco más genérica. Yo creo que sería importante que aprovecháramos estas sesiones para hablar del conjunto de preocupaciones que tienen los españoles, nuestros ciudadanos, si le parece a usted, por supuesto. Porque lo que he visto en estos 2 últimos años y medio es que sus preocupaciones se alejan de este ámbito. Sin ir más lejos, no están preocupados por la economía. 2 preguntas al ministro de Economía en 2 años y medio. El apoyo de su partido, ya me dirá usted si están por la labor o no en este ámbito, señoría. Pero más allá de eso, y para cerrar, vuelvo al principio y quiero lanzarle un reto, señoría, ya que hemos tratado hoy el tema de la corrupción. ¿A cuál tema vamos a pasar de aquellos que son relevantes para los españoles en las próximas sesiones de control? Le dejo elegir. Tenemos el impacto de la guerra de Irán, la situación financiera de nuestras familias, tenemos, por ejemplo, el impacto de los aranceles, tenemos el impacto económico y social de la regularización. Elija, señoría, sorpréndanos. Esta es la respuesta de Carlos Cuerpo a la pregunta de Esther Muñoz, portavoz del Partido Popular. Recordemos que en todas las sesiones de control se enfrentaba a María Jesús Montero, entonces vicepresidenta primera del Gobierno, y hoy teníamos curiosidad por saber cómo se iba a producir este cara a cara, teniendo en cuenta algo que el propio Carlos Cuerpo ha dicho en cuanto ha empezado su intervención, que mientras era ministro de Economía solo tuvo que responder 2 preguntas del Partido Popular. Coello, ha sido muy llamativa la diferencia de tono. Sí, y fíjate, Ángels, que Carlos Cuerpo, en su habitual tono, aún así ha aprovechado para lanzar un recado al PP, porque ha dicho al vicepresidente primero y ministro de Economía
que parece que al PP no le preocupa la vivienda, ni los autónomos, ni la economía, porque dice que no le preguntan por eso. También ha echado en cara que rechazase el PP los decretos para combatir los aranceles, que se abstuviesen en el escudo social y, como no, el acuerdo de Extremadura entre PP y Vox también ha sobrevolado cara a cara, porque dice Cuerpo que no recoge ninguna medida sobre los autónomos. Y tú lo decías, Ángels, el tono. Esther Muñoz ha reconocido que le agradece el tono, decía la portavoz del Partido Popular, frente a María Jesús Montero, que según Esther Muñoz siempre le insultaba cada miércoles. Va a ser interesante seguir también estos enfrentamientos para ver si desactiva este tono pausado y calmado de Carlos Cuerpo, el tono siempre más alterado de Esther Muñoz. Coello, si hay alguna novedad, nos dices. Yo os cuento, hasta ahora. Venga, Antón, vamos a retomar el tema de la prioridad nacional, algo que decía Lasalle, que es intolerablemente injusto porque vulnera sobre todo el principio de igualdad. Bueno, antes de nada decir que a Carlos Cuerpo se quejaba de que solo le habían hecho 2 preguntas sobre economía y siguen sin preguntarles. Claro, con 2 preguntas. Vamos a ver si la semana que viene puede sumar una tercera. Es verdad. Dicho esto, es que yo creo que el debate jurídico no tiene mucho recorrido. Es que hasta Isabel Díaz Ayuso estaría de acuerdo con nosotros. Isabel Díaz Ayuso está de acuerdo con nosotros y dice que esto es manifiestamente ilegal. Aquí el debate interesante es el debate político. Y el debate político, ¿por qué en este momento el Partido Popular acepta esto? ¿Por qué en este momento de debilidad de Vox, donde la demoscopia ha dejado de carburarles también, donde vienen de un resultado irregular en Castilla y León y el PP viene de un resultado excelente en Castilla y León? Cuando la marca de ultraderechista de la que es franquicia Vox en España empieza a patinar, derrota de Orbán en Hungría, los problemas de Trump, Meloni pierde su referéndum, es decir, toda la marea que empujaba a la extrema derecha hacia arriba, pasara lo que pasara, llevamos meses diciéndolo aquí, parece que nada le afectaba a Vox. Bueno, parece que las cosas le empiezan a afectar. El desorden interno en Vox, los cruces gravísimos de acusaciones entre antiguos camaradas en la lucha y en la defensa de España, ¿no? Con Ortega Smith, el hombre que estuvo a punto de recuperar el solo Gibraltar para España. Porque en este momento de máxima debilidad de Vox y yendo a una campaña electoral donde tu candidato aspira a la mayoría absoluta, aceptas esto. Es que esa es la pregunta. Esa es la cuestión política aquí. ¿Por qué en este momento de máxima debilidad de Vox y máxima fortaleza tuya, a punto de iniciar una campaña donde tu candidato ya le ha ganado a Vox y ya ha podido gobernar con mayoría absoluta, está compitiendo para gobernar otra vez por mayoría absoluta y el PSOE no tiene, vamos a decirlo suavemente, unas expectativas gloriosas en esas elecciones? ¿Por qué te metes en este follón? ¿Por qué aceptas un pacto donde el gran ganador es Vox? ¿Por qué le regalas 2 consejerías a Vox, una presidencia y le compras un discurso y un relato que es el suyo, no el tuyo? Y esto tiene 2 explicaciones. Una, el principal problema que tiene la oposición de Alberto Núñez Feijóo, que no tiene criterio. Y como no tiene criterio, le vale todo. Y cuando te vale todo para hacer oposición, te acabas contradiciendo. Y te la acaba metiendo doblada por todas partes, que es lo que lleva haciendo Vox en los últimos 2 años. Y 2, que en el fondo, en tu subconsciente, quieres apropiarte de ese discurso. Porque crees que buena parte de tus votantes lo compran. Y estás de acuerdo con él. Y en lugar de confrontar con un discurso, como diría mi amigo Lasalle, desde la centralidad sobre la inmigración, lo que haces es confrontar con un discurso que intenta apropiarse del discurso de Vox, porque en el fondo estás convencido de que es lo que funciona. Yo lo apuntaba esta mañana en las claves, a mí casi más inquietante que la letra del pacto. Yo no sé en qué momento decidimos que las cosas que poníamos en los pactos son interpretables más allá de lo que ponen los pactos. Y en esto el PP está reproduciendo exactamente la misma estrategia que el Gobierno, por ejemplo, con la ley de amnistía. No, el preámbulo no importa mucho, porque eso ya veremos, porque es para domesticar, que es la palabra al independentismo. Bueno, yo no creo que la gente esté para ser domesticada. Y luego ya sabemos cómo salen estas cosas cuando eres tú el que cedes tu terreno para adentrarte en el terreno que no es el tuyo, que entonces te puedes tirar toda la semana, y es lo que le está pasando al PP, intentando aclarar qué pone lo que pone. Y lo que pone es lo que ha leído José María Lasalle y la literalidad del pacto, donde lo del arraigo puede ser comprensible, pero es que el arraigo va preludiado por la prioridad nacional, y la prioridad nacional contamina todo lo que va debajo. Eso es, a mi modo de ver, impepinable. Pero efectivamente veníamos de un escenario donde singularmente María Guardiola no había salido. Yo siempre rebatí que el resultado de María Guardiola
fuera negativo para ella. No alcanzó las previsiones que ella tenía, que estaban más fijadas en los 30 que en la mayoría absoluta. La mayoría absoluta en Extremadura era muy complicada. En el listón de los 30 se quedó uno por debajo, pero es que no tiene mayoría alternativa. Juega con esas cartas, intenta jugar con esas cartas. Si las tienes, la baraja la tienes. Bueno, pues al final, efectivamente, por segunda vez, es la segunda vez que le ocurre a María Guardiola, que por mucha, entre comillas, tutela, y no me gusta la expresión, pero es la sensación que se ha proyectado, que pueda tener de Génova, ella obviamente algo tiene que decir en este escenario, es que es la segunda vez en 3 años que a María Guardiola le ocurre lo mismo, que la baronesa del PP más reacia, cuando no opuesta a pactar con Vox, acaba asumiendo un pacto con Vox que en esta terminología me atrevería a decir que es peor que el anterior cuando tú estás en una posición más ventajosa. Es una cosa difícil de comprender. Y yo, volviendo a lo de las claves de esta mañana, a mí más que la literalidad del pacto, me preocupa que pueda enlazar con la convicción de que hay una mayoría social que pueda mostrarse comprensiva, tolerante, condescendiente con esto, porque en realidad empezamos a mirar al vecino de al lado, aunque lleve un montón de años arraigado y contribuyendo al bien común como nosotros, y a veces más que nosotros, a verle como alguien ajeno. Y eso sí que socialmente me preocupa bastante más. Y además creo que no interpela solo a las derechas, sino que también interpela a lo que hacen las izquierdas para afrontar desde una manera creo que más sutil y más eficaz eso que está ocurriendo y que a mí me resulta, insisto, más inquietante. Y por recordar un último episodio que creo que es significativo. En julio de 2023... de 2024, perdón. En un escenario tan simbólico para el PP como el aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en Ermua, Alberto Núñez Feijóo recorrió, no estaba previsto, los metros que separaban el monolito de Blanco de donde estaba la prensa para devolver, aumentándolo, el órdago que acaba de lanzarle Vox. Vox le había dicho: me voy a ir de los gobiernos autonómicos si se admite un menor inmigrante no acompañado más. Alberto Núñez Feijóo, en aquel escenario, que insisto tiene un gran simbolismo para el PP, salió a decir: recojo el guante, este partido es un partido de Estado, siempre va a cumplir con la legalidad. Solo faltaba, por otra parte, podríamos añadir, con la legalidad vigente. 3 años después, el pacto extremeño, es decir, Vox se fue de los gobiernos en medio de un alborozo notable aquellos días en Génova, que lo pudimos ver todos los que estuvimos por allí, o la gente que estuvo, los colegas que estuvieron por allí. 3 años después, que no se va a recibir ni un menor inmigrante más, está en el pacto extremeño. Decía una cosa ahora que es que me parece muy, muy interesante y que esta mañana la estábamos comentando nosotros con Sastre, esa percepción social, más allá del espectro político en el que participes, no en el que milites, sino en el que participes, de ver al de al lado como el extraño, incluso como la amenaza. Yo creo que eso trasciende, que es un poco más transversal de lo que pensamos. Pero tú decías, tiene que ver también con los postulados de la izquierda o con lo que hace la izquierda para evitarlo. Pero yo tengo la sensación que tiene mucho que ver, y me podéis contradecir la Salle, tiene mucho que ver con la impregnación, con la permeabilización del discurso de la ultraderecha y de la derecha. Es decir, si machaconamente tú insistes en que la amenaza son ellos, en que nosotros primero, porque ellos nos van a robar los subsidios, de hecho nos los están robando ya, según dice la ultraderecha, esto va calando en la sociedad de una manera mucho más transversal, yo creo, que de lo que imaginamos. Por eso es importante volver una y otra vez a la literalidad y convertirla en el objeto de la discusión. No hay que estar, en mi opinión, enredando detrás de lo que se está escondiendo o no. Hay que ir a la literalidad y hay que ir insistiendo de manera machacona, como si tuvieras delante pues un frontal donde estar una y otra vez poniendo en evidencia que hay ciertos conceptos, ciertos textos que son inasumibles en términos éticos en el seno de una democracia. Y una y otra vez, porque si no vamos normalizando unos conceptos, una narrativa que es antijurídica, porque es de verdad absolutamente inválida en términos morales, y el derecho se nutre también de valores morales. Entonces, lo que está escondiendo, en el fondo, es una tentación supremacista, que es todavía peor. Sí, sí. Es una tentación supremacista porque es señalar el arraigo en un territorio
marca una diferencia respecto del que casualmente lo habita en un determinado momento temporal. Hombre, perdón, o sea, el arraigo evidentemente puede tener efectos relacionados con la vecindad, pero que no pueden alterar la igualdad de oportunidades, porque si yo, como turista, estoy en un determinado lugar y por alguna razón demando un servicio público, no puede ser postergado en favor del que está arraigado a él. Será la urgencia, será la necesidad, pero la igualdad de oportunidades nunca puede ser excepcionada. Porque si la excepcionamos en el acceso a los servicios públicos, nos estamos cargando la justicia distributiva. Y entramos en una justicia retributiva, que es penal. Que es que estoy castigando deliberadamente porque tengo una mirada supremacista a uno porque es distinto de mí. Y esa distinción, de verdad, nos lleva a Alabama y al banco, donde uno no se puede sentar en el centro de la ciudad, porque en el centro de la ciudad solamente se pueden sentar los que están arraigados en ella, que son los blancos. Y por lo tanto, el que viene de fuera, que se espere a que no haya ningún blanco sentado en el banco del centro de la ciudad, ¿no? Ese es el problema. Es decir, de pronto considerar que, como en el downtown de las ciudades prevalecen los blancos, los que están fuera se tienen que quedar fuera y en la marginalidad. Eso es, en términos morales, intolerable desde un punto de vista democrático y afecta a los valores esenciales de una sociedad democrática. Y hay que estar una y otra vez denunciándolo, porque si no, se normaliza y acabamos aceptándolo. Las palabras no han caído solas en el texto. El texto no es algo que nos ha caído todo. Las palabras nunca son inocentes. Tú lo decías de otra manera esta mañana en las claves, pero las palabras nunca son inocentes. Las palabras diagnostican, las palabras permiten hacer políticas, las palabras nunca son inocentes. Pero las palabras las pone ahí alguien. Claro. E igual que hay que debatir sobre las palabras, hay que debatir sobre quién las pone. Y aquí no las ha puesto la sociedad española, ni las ha puesto los habitantes de Extremadura. Las han puesto dos partidos políticos que se llaman Vox y Partido Popular. Y los dos han firmado en igualdad el texto. Vox no le ha puesto una pistola en el pecho al Partido Popular para que abandone la centralidad y pacte lo de la prioridad nacional. O sea, lo ha hecho voluntariamente. Y sobre eso es lo que yo también creo que hay que discutir. Hay que discutir porque las palabras por sí mismas no han aparecido aquí solas. No han caído del cielo, no es un accidente. O sea, tiene responsables, y esos responsables son el Partido Popular y Vox. Y yo creo que lo que no podemos seguir es con un discurso en el que parece que el Partido Popular siempre es inocente. No, esto pasa porque, claro, María Gardola tiene que ser presidente, es que fíjate los de Vox, es que ellos en realidad no querían. No. Oiga, es que ya es una pauta, es un patrón, e incluso en una circunstancia y un contexto tan favorable para usted, como es el que tiene ahora mismo, compra este discurso. Por lo tanto, vamos a tener que llegar a la conclusión de que este es su discurso. No es algo que le venga de fuera, ni que le imponga Vox. No. Este es su discurso. Este discurso sobre política de inmigración. Este discurso claramente racista, claramente ilegal, claramente anticonstitucional y claramente supremacista. Pero es que por volver por volver a la analogía antes con lo que le pasaba, por ejemplo, al gobierno con sus socios independentistas con el tema de la amnistía. La legitimidad que te da sumar una mayoría, y la mayoría en Extremadura está plenamente legitimada porque han rebasado el 50% ampliamente la suma del PP y Vox, no legitima el cariz de cualquier pacto. A mí me parece importante reseñar esto. Y esto de la inevitabilidad en política, pues es como casi todo en la vida. Hay muy pocas cosas que sean realmente inevitables, irremediables, incluso aunque estés entre la espada y la pared, hay maneras de afrontar estar entre la espada y la pared. Te puedes quedar pegado en la pared a que te claven la espada o puedes salir al encuentro de la espada e intentar morir dignamente, se me ocurre. No es cierto que las cosas sean irremediables, que no se puedan hacer de otra manera. No es verdad. Los dos grandes partidos del país muy tironeados a sus izquierdas, o a uno de sus extremos y el PP tironeado por el lado de su derecha por Vox, están dando toda la legislatura la impresión de que no les cabe otra opción que abandonar lo que debería ser el cauce central de la sociedad. Porque a mí me puede preocupar
esa decantación que creo, porque cada vez lo empiezo a ver en gente más transversal, esa sensación de, bueno, es que esto hay que acotarlo, es que igual, es que es bueno, todo lo que veníamos comentando sobre cómo asumimos, ¿no? De manera cohesionadora, no asimilatoria, cohesionadora la inmigración. O sea, a mí me puede preocupar eso, pero que exista esa realidad social no significa que esa realidad social sea buena y sea asumible. Es que la política también está para transformar las cosas, y a mí me parece que el cauce central, constitucional, legal, éticamente asumible de esta sociedad es que, no ocultando los desafíos que existen y afrontándolos, que yo eso es lo que reprocho a la izquierda, no mirándolos de cara y haciéndose cargo de lo que significan determinadas situaciones allí donde gobierna, que eso no desemboque en la exclusión del diferente, que es que la exclusión del diferente, la cosificación del diferente está en los peores momentos de nuestra historia, de la historia europea y de la historia de la humanidad. O sea, a mí es que eso es algo que me aterra. Claro, y sobre todo cuando se diluye bajo la idea, y yo creo que esta es la motivación que de fondo está acompañando lo que aquí estamos discutiendo. La motivación de fondo en el caso del Partido Popular no es que esté incorporando estas ideas, en mi opinión, como propias, sino que está asumiendo una mirada pragmática de antepongo la gobernabilidad al discurso ético que hace posible ese gobierno. Con lo cual tú estás pensando que desde el pragmatismo vas a poder reconducir algo que tiene una toxicidad ética inasumible, intolerable. Y crees que vas a poder convivir con eso, porque es mucho más importante ante el electorado y ante la opinión pública ser capaz de fraguar un gobierno en estas condiciones éticamente inasumibles. Y eso es lo que verdaderamente yo creo que es lo que agrava aún más el problema, porque estás creyendo que puedes diluir pragmáticamente lo que es tóxico por principio. Pero es que, y eso es... Pero Lasalle, no solo es tóxico, que sobre todo es tóxico, pero es que además un partido como el Partido Popular, con su trayectoria, partido que ha formado gobiernos en este país, que ha gobernado, que aspira a poder gobernar, no puede asumir esto por tóxico, por intolerable, pero no lo puede asumir tampoco por ilegal. No puedes asumir una ilegalidad. ¿Qué pasará? Lo que pasa es que están trasladándonos la idea de que en la gestión esto va a quedar marginado y que por lo tanto en la inercia normativa esto no va a estar nunca vigente. Perdón, no. Equivoquémonos. O sea, alguien con formación jurídica tendría que entender que no hay inercia normativa. Hay vigencia normativa, con todo lo que eso representa. Y por lo tanto, tú lo que no puedes pensar es que vas a ser capaz de encapsular lo que no es tóxico, como si lo metieras en un bidón con residuos nucleares en el fondo marino. No vas a poder hacer eso, porque es absolutamente contrario a los fundamentos morales de una sociedad democrática, porque estás rompiendo el sentido de comunidad. Pero a ver y si esto es que ya no inaceptable. Y sobre todo, y creo que es mucho más grave, insisto, es mucho más grave decir pragmáticamente lo gestiono que decir ideológicamente lo asumo. Fíjate lo que te digo. Porque implica un elemento de insinceridad, de tomarnos un poco por tontos a la hora de pensar que esto es reconducible. No es reconducible. No lo es. Antón. Es que yo no creo que sea pragmatismo, ahí está la diferencia. Yo creo que es ideología y que el discurso de inmigración que ha puesto en escena Vox lo ha ido incorporando el Partido Popular y lo está asumiendo como propio. Y dices tú, es pragmatismo para la gobernabilidad. ¿Pero qué gobernabilidad? Si ya están abofetadas y no han ni empezado a gobernar. O sea, ¿cuál es la garantía de estabilidad? Es decir, si estos, por lo menos en el gobierno de Pedro Sánchez, antes de empezar a gobernar, se llevaban relativamente bien y no se pasaban el día rediscutiendo el pacto. Es decir, ¿qué garantía de gobernabilidad puede ofrecerle a Extremadura lo que estamos viendo? Si hoy mismo están haciéndose contramociones para intentar aclarar lo que ellos mismos han firmado. O sea, esto no es pragmatismo. Para intentar aclarar, no, y para intentar forzar. El Vox está intentando forzar al Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Y el Partido Popular contesta con lo del arraigo. Claro. Oiga, escuchas a Alberto Núñez Feijóo y lo que nos viene a decir, hemos pactado cumplir lo que ya está. Porque esa es la lectura que hace al parecer el Partido Popular, porque lo del arraigo ya estaba. Entonces, claro, a la hora de hacer interpretaciones, por ejemplo, cuando antes se hacía la analogía entre la amnistía y esto, bueno, hay una diferencia que es sustancial. La amnistía es legal y constitucional. Esto no.
esto es ilegal e inconstitucional. Entonces, a veces, cuando se discute sobre conceptos, también es importante saber si estamos teniendo diferencias de interpretación sobre algo que cabe en la Constitución o estamos teniendo diferencias de interpretación sobre algo que no cabe en la Constitución. Pero es que mi preocupación es que, a diferencia de la visión más benévola de La Salle, yo creo que el problema, y la única lectura que yo puedo hacer en este momento, no, es benévola. Menos mal que era benévola. Es benévola. Siempre es mejor asumir que alguien acepta algo moralmente condenable por pragmatismo que porque comparte esa posición moral. Yo creo que el problema que empieza a tener el Partido Popular es que no es que esté incorporando el discurso de Vox, es que el discurso de Vox se ha convertido en el discurso del Partido Popular en materia de inmigración, porque lo comparte, insisto, porque moralmente lo comparte, y segundo, porque en el fondo está convencido de que ese es el mensaje que mejor funciona ante sus electores. Lourdes. Sí, hay un criterio de legalidad que yo, desde luego, respetaré siempre, que es que el Tribunal Constitucional Español dijo que la ley de amnistía era legal, constitucional. Está pendiente de esa aplicación de lo que dictamine la justicia europea, que prevalece sobre las justicias nacionales. Pero me parece que la analogía está bien traída, porque es que volvemos a lo mismo. En realidad, aquí se ha dicho de una forma muy, muy elaborada, pero yo creo que es tan sencillo como eso que reiteradamente vemos en política, con todos los colores políticos, que es a ver si no se enteran, a ver si esto cuela, a ver si le engaño al otro, si por la vía de los hechos, más allá de las palabras, esto queda en el papel pero no lo aplicamos. Ya, pero es que las cosas no funcionan así. Y parece mentira, porque todos en algún momento se han estampado con la realidad de que, claro, yo es que me dedico al periodismo. Si no le concediera valor a las palabras, no estaría haciendo bien mi oficio. Es que yo sí le doy mucha importancia a lo que la gente pone en un papel. Se pueden poner muchas tonterías en un papel, pero habitualmente cuando tú firmas un pacto de gobierno presupones que eso es la columna vertebral de la acción que vas a desempeñar delante de los ciudadanos. Creo que en eso Vox tiene razón cuando se aferra, porque además le interesa la literalidad del pacto. Que luego hay una cosa que es enternecedora en esto. Vox, que es un partido absolutamente centralista, está reivindicando la capacidad que tienen las autonomías, con Extremadura a la cabeza, para poder legislar en esta materia. Es otro hallazgo que tenemos de este pacto. Dejadme que dedique los últimos minutos del abierto. Ya no vamos a tener casi tiempo para el análisis, pero sí lo que tendría que haber sido noticia hoy. Podríamos haber estado abriendo todos los tramos informativos con la noticia de esta mañana, que era la apertura, el regreso de la guerra en Oriente Próximo, porque terminaba la tregua, la ampliación de la tregua. No es así, porque la tregua sigue, aunque rodeada de muchísima confusión, que siempre rodea a todo lo que hace y a todo lo que dice Donald Trump. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Porque anoche Donald Trump publicó otro mensaje en su red social, uno en el que volvía a extender el plazo del alto el fuego, que él mismo había dicho que no extendería más, pero que había ya ampliado previamente. Esta vez, además, lo ha hecho sin ponerle fecha, está ampliado de manera indefinida, así que no sabemos cuándo va a terminar este alto el fuego. La explicación oficial, la que dio el propio Trump en el mensaje que publicó en su red social, es que la división interna en el régimen iraní les impedía alcanzar una posición de consenso de cara a la negociación con Estados Unidos. Según Trump, Pakistán le pidió que no atacara tras el alto el fuego que expiraba hoy, para dar margen a las distintas facciones del régimen de Teherán a ponerse de acuerdo. Trump dio orden de mantener el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz y avisó a su ejército de que esté preparado para cualquier eventualidad. Pero la noticia era que prolongaba el alto el fuego hasta que Irán presente sus propuestas y concluya la negociación con Estados Unidos, ya sea de una manera o de otra. Es decir, en la práctica estamos ante un alto el fuego indefinido. El problema es que por el camino Trump se ha dejado unos cuantos jirones de credibilidad, porque apenas 8 horas antes de ese anuncio, escuchad lo que decía en la CNBC cuando le preguntaban si ampliaría el alto el fuego. Decía que básicamente no quería hacerlo, creía que sería una manera de ganar tiempo de Irán. Pues bien, ahora no hay plazo, el alto el fuego se amplía hasta que concluyan las negociaciones. Esto demuestra que a Trump hay que prestarle más atención por lo que hace que por lo que dice, y que su omnipresencia mediática es más un problema que una solución. Además, revela que Trump no tenía ninguna gana de reanudar una guerra que genera un fuerte rechazo en la sociedad estadounidense y que está teniendo un impacto económico innegable. Claro, lo que pasa, Miguel, es que a la vez que la tregua se extiende, es evidente que la
la negociación no avanza porque Irán ni siquiera ha dicho de sentarse y el representante de Estados Unidos, J.D. Vance, ha suspendido de momento su viaje a Pakistán. ¿En qué punto estamos? Pues de momento se ha parado todo. La Casa Blanca apretó el botón de pausa, puso en suspenso el viaje del vicepresidente Vance y el resto de la delegación ante la falta de respuesta iraní al compromiso negociador. Y es que Teherán no quiere volver a sentarse a negociar con Washington mientras no se levante el bloqueo naval estadounidense del estrecho de Hormuz. Recordemos que ese bloqueo solo afecta a los barcos iraníes o que tengan como origen o destino Irán. De hecho, Trump ha vuelto a escribir esta madrugada en su red social para decir que los iraníes están desesperados porque lo levante por el daño económico que les está haciendo, pero que si lo hiciera, abro comillas, ya no se podrá tener nunca un acuerdo con Irán a menos que volemos por los aires lo que queda del país con sus líderes incluidos, cierro comillas. Es la última amenaza tras la última enmienda Ángels, asimismo, del presidente estadounidense. Miguel, gracias. A vosotros. Terminamos enseguida el abierto, pero primero les contamos, como hacemos siempre, lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Venga. Vamos a empezar mirando al cielo en el rincón y la esquina con Marta Sanz, también con Manuel Delgado. Hoy la palabra es el cielo y todo lo que nos sugiera. Vale. También para nuestros oyentes, en el 900-100-800 hay dos líneas, me dice hoy Severino Donati, que es el gurú de esta sección. Una es realista, para que nos cuenten cuál es el cielo más hermoso, extraño, inolvidable que han visto o disfrutado. Esta es la corriente realista. Y los madrileños decís que es el cielo de Madrid. Bueno, pues los madrileños que digan eso y otros que digan es otras verdad, cosas. Siempre dicen el cielo de Madrid, que tengo que decir que es muy bonito, pero... Bueno, también dicen que el mejor marisco de España se come en Madrid, o sea... Todo en Madrid, todo en Madrid, vaya. Yo lo llevo yendo toda mi vida. Sí, es verdad, es verdad. Y no hago ningún esfuerzo para quitarlo. desmentirlo. Claro, seguís pensando eso, adelante. Y después una línea menos realista, que es aquella en la que les sugerimos que nos cuenten cómo imaginan el cielo al que llegarán cuando su vida aquí haya terminado. ¿Cómo esperan que esté edificado? ¿Cómo esperan que esté amueblado? Yo espero que haya barra libre. Bueno, pues esa es todo una posibilidad. Esa es una posibilidad. Pero no es más divertido el infierno. Eso han dicho también siempre. Parece más calor, ¿no? Sí. No, lo dirán Tom, que va a ir seguramente al infierno. 900-100-800 para los oyentes. 900-100-800. Hoy hablamos del cielo, en el rincón y la esquina. Cuéntenos sobre el cielo lo que ustedes quieran, ¿eh? El cielo que les parece más bonito o cómo imaginan que será el cielo. 900-100-800. Y en el viaje de ida vamos a tener uno de los mejores músicos del siglo XX, el mejor militar republicano de la República Española, quizás el mejor diplomático que ha tenido la ONU y Estados Unidos. Y a la vez el mejor personaje que ha tenido Hemingway, Horacio Vázquez Rial, o el que le han dedicado los mejores versos a Lorca, Gil de Viedma. Estamos hablando de Gustavo Durán. Muy bien. El del soldado de porcelana de Vázquez Rial, el protagonista. Un gran personaje. Esto en el viaje de ida. Y en la parte final del programa, ya en la charla, vamos a conversar hoy con Miguel Pardeza. Yo no sé si Lasalle o Lourdes lo recuerdan. Pardeza. El futbolista de la época de la Quinta del Buitre. Lasalle ha hecho un silencio así. No le suena mucho. Bueno, no pasa nada. ¿Es filósofo? ¿Es filósofo? No es filósofo. No, y su biblioteca. Claro, no es filósofo, pero es filólogo, es crítico, es estudioso literario, experto en la obra de César González Ruano. Ahora publica su tercera novela, Los últimos días de Alejandro Reich. Conversamos sobre esta novela esta mañana con él. ¿Él estuvo en la Quinta del Buitre, Pardeza? Sí, él formó parte de la Quinta del Buitre. Lo que pasa es que se exilió a Zaragoza porque Butragueño no le dejaba... No le aseguraba ni minutos ni garbanzos. La Quinta del Buitre fue el único momento de luz en la negra historia del Real Madrid, con perdón. Vale. Es un comentario tan gratuito y absurdo. Tan gratuito y absurdo que no merece respuesta. Que vamos a dejarlo aquí. La semana que viene más. Lourdes Pérez, José María Lasalle, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Un placer, gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.